Buenas noches, camaradas. Hoy voy a tratar el tema dictadura de la burguesía o dictadura del proletariado. Recuerdo una conversación que tuve tiempo atrás con un militante trotskista que me decía que cuando se planteó en su organización el tema de explicar teóricamente la posición marxista-leninista sobre la dictadura del proletariado, me dijo que el responsable político de su organización decía que en Argentina no se podía ni hablar del término dictadura, dado que los obreros inmediatamente lo iban a asociar a la nefasta dictadura militar de los 70. Es cierto que el término dictadura es difícil de aceptar como el gobierno que debemos establecer, pero justamente nuestro trabajo consiste en explicarle a las masas que en nuestra época, la del imperialismo, solo existe la contradicción dictadura de la burguesía, dictadura del proletariado. Lenin explicaba que aún las repúblicas más democráticas burguesas del mundo eran en sustancia la dictadura de la burguesía. Esta dictadura, que en términos precisos consiste en un gobierno por encima de la ley, es lo que existen en el fondo de todas las repúblicas democráticas burguesas. Consiste en la democracia política para la clase burguesa imperialista y la represión para las otras clases o capas de la población que luchan por sus derechos. Tal represión es legal e ilegal, y ese componente ilegal es el que determina en lo sustancial la naturaleza de la dictadura burguesa imperialista. La más restringida democracia solo para una ínfima porción de la población, y la más amplia represión para la vanguardia que lucha de la mayoría aplastante de la población. La dictadura del proletariado es exactamente lo opuesto. Democracia para todas las clases y capas de la población, dirigida por el proletariado, y represión legal e ilegal, es decir, la dictadura para una ínfima porción de la población, los imperialistas y sus lacayos que luchan contra el gobierno obrero. Ejemplo histórico, el gobierno soviético y el chino. Tal es el planteamiento de Lenin en su obra El Estado y la Revolución. ¿Debemos revisar o actualizar tales conclusiones de Lenin o por el contrario siguen vigentes hoy en día? Creo firmemente que mantienen su plena vigencia. Solo basta ver los desesperados esfuerzos que hicieron y hacen los chavistas en Venezuela para evitar aplicar la represión a los lacayos del imperialismo yanqui, encabezados por la MUD, y que siempre terminan en el fracaso. Chávez en el 2002 los indultó, volvieron a la carga una y otra vez. En el 2014, en la denominada salida, dirigida por Leopoldo López, y en estos días conspirando por más de 100 días contra el gobierno legítimo de Maduro. El imperialismo yanqui amenaza con una intervención directa, externa, y sus aliados con una guerra civil interna. Como vemos, en el caso venezolano, tarde o temprano la situación terminará con una victoria de la subversión imperialista que volverá a implantar la dictadura de la burguesía imperialista, o con la represión de los elementos subversivos en forma ilegal y legal, yendo hacia la dictadura del proletariado. Un embrión de tal poder represivo son los colectivos chavistas, que han sido denunciados por ajusticiar a algunos fascistas. Los contrarrevolucionarios trotskistas del FIT han puesto el grito en el cielo denunciando tal situación ilegal. Muy por el contrario, los marxistas-leninistas no solo estamos de acuerdo con las acciones de tales colectivos, sino que planteamos que deben desarrollarse y convertirse en órganos de represión estables y contundentes. En ese sentido, recordemos que se pronunció el camarada Atilio Borón instando al gobierno venezolano a que de una buena vez reprima con decisión a los subversivos escuálidos. Tal declaración obtuvo el más contundente rechazo de los órganos ideológicos de la burguesía proimperialista yanqui, argentina, y de sus aliados trotskistas del nuevo MST. Como vemos, los trotskistas están encantados con la dictadura de la burguesía, pero no quieren saber absolutamente nada de la dictadura del proletariado. Gracias, espero que les haya gustado. Venceremos, camaradas.